Lo presentamos al entrevistado, que ya lo tenemos en comunicación telefónica, al licenciado Atalíba Laprovita, licenciado en Economía y abogado, para hablar de este tema que tratamos en todo el programa en relación a lo que se aprobó hace instantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Se ratificó este decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Licenciado Atalíba Laprovita, ¿qué tal? Buenas noches. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos recibe bien? ¿Escucha bien? Muy bien, perfecto. Nosotros también, por suerte. Bueno, ¿de qué trata este nuevo acuerdo que decíamos? No hay precisiones, no hay monto, no hay plazos, no hay un tope máximo. Y recién escuchábamos, repetimos la intervención del diputado Nicolás Massot, que a mí me pareció, por lo menos a mí particularmente, impecable sus argumentaciones, que habla de un endeudamiento sin techo y que este empréstito es ilegal, ilegítimo, y también habló de cambio de la política cambiaria. Tradúzcanos todo esto al castellano básico, por favor. No lo escuché el diputado Massot, pero por lo que te escucho a vos, en cierta forma, creo que y entiendo que alguna razón puede tener tras afirmar algunas de estas cuestiones, y te paso a comentar por qué entiendo que algunas de estas afirmaciones pueden ser concretas y ciertas. En primer lugar, lo que debemos entender es que lo que se aprobó hoy es un decreto de necesidad y urgencia, con tratamiento en la Cámara de Diputados, previo a haber pasado por la comisión bicameral para el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, para de alguna forma aprobar o mejor dicho, conceder al Poder Ejecutivo Nacional una autorización para una operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional. Y ahora te voy a comentar un poco qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos de este crédito, cuya operatoria se aprobó hoy como DNU en el Congreso de la Nación. Entonces aquí se abre una cuestión que tiene que ver con lo constitucional, con lo administrativo desde el punto de vista jurídico, y obviamente también con lo legislativo, esto desde el punto de vista jurídico o con tinte vinculado al derecho, y la cuestión económica, que en sí misma atañe al empréstito, a la operatoria de crédito, que hoy, a través de un instrumento que a mi entender le da una debilidad muy importante a esta operatoria, a esta operatoria de crédito público. ¿Por qué decimos que el DNU es un instrumento jurídico débil para este tipo de operatoria? Primero, porque en el año 2022 se aprobó en el Congreso de la Nación una ley a través de la cual quedó de manifiesto que cualquier empréstito con organismos internacionales que se negocie con los mismos debería aprobarse mediante ley del Congreso de la Nación. Pues bien, ustedes muy bien sabemos de que este empréstito, esta operación de crédito público que se aprueba para el Poder Ejecutivo, no se aprobó a través de una ley que pase por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, sino se aprobó a través de un DNU. ¿Qué es un DNU? Un DNU es un mecanismo creado por Constitución Nacional, a partir del cual el presidente de la Nación está facultado por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, para, en casos de necesidad y de urgencia, por eso se llama decretos de necesidad y urgencia, aprobar trámites como el que se aprobó ahora. La primera cuestión que está vinculado a esto es si realmente hay una necesidad y una urgencia, atendiendo a tres cuestiones que paso a comentarte. La primera es que si atendemos o escuchamos permanentemente que Argentina está transitando una situación económica de crecimiento económico, a la vista tenemos un superávit
fiscal, que efectivamente, pese al gran sacrificio de muchísimos sectores en la República Argentina, como por ejemplo el sector de los jubilados, porque por eso se está alcanzando el superávit fiscal, y sumado a eso el superávit comercial, es decir, que las exportaciones están siendo superiores a las importaciones, tenemos lo que cualquier economía quisiera tener, que son superávit gemelos, así lo llamamos en economía. Entonces, en esta situación de bonanza económica, entre comillas, bonanza económica, digo, dado estos superávit, por el gran sacrificio que vienen haciendo muchísimos argentinos, el gobierno está justificando una cuestión de necesidad y de urgencia para ir a obtener fondos del exterior, en este caso no sabemos el importe, para cubrir determinadas necesidades. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué necesidades. De la letra del DNU, y aquí viene la segunda cuestión sobre esta cuestión legal, es si efectivamente existe una necesidad para financiar lo que se va a financiar con el DNU y qué se va a financiar con este empréstito. Lo que está muy claro en el decreto de necesidad de urgencia, que lo que se va a financiar es unas letras intransferibles, es decir, una deuda que el Tesoro de la Nación, y escucha bien, Liliana, esto por favor, una deuda que el Tesoro de la Nación, es decir, el Ministerio de Economía, uno de los órganos del Ministerio de Economía, tiene con el Banco Central de la República Argentina, es decir, una deuda interna en pesos, la van a transformar en una deuda en dólares con un organismo internacional, sobre el cual no tenemos claridad no solamente del valor, del monto de la deuda, ni tampoco de la tasa de interés que se está negociando para dicho empréstito. Entonces, estas dos cuestiones, sumadas a la debilidad jurídica que esto que estoy describiendo está conllevando este instrumento, sin duda que van a poner más dudas que hacia el futuro, ¿no? Van a poner más dudas que certezas sobre esta operatoria, y sin duda, si bien no es una obligación, o mejor dicho, el Fondo Monetario no plantea la necesidad de una ley interna, sí claramente lo que el Fondo Monetario Internacional a estas horas lo que le está pidiendo a la Argentina es que pueda salir con el mayor consenso político una decisión de esta naturaleza. ¿Empréstito crédito es lo mismo, licenciado Laprovita? Una operación de el empréstito no es crédito. El crédito es la fe y la confianza que una persona física o jurídica, en este caso vos, por ejemplo, como persona física, despertás, o una empresa despiertan sobre un organismo de financiamiento. Puede ser un banco, puede ser un amigo que te presta dinero, puede ser, en este caso para la República Argentina, un organismo internacional. Entonces el crédito es, que proviene de la palabra credere, el crédito es la fe, la confianza de que efectivamente vos podés, podés pagar, podés cumplir con tu compromiso. Con la obligación. En cambio, el empréstito, exactamente. En cambio, el empréstito es la operatoria formal, legal, que se lleva adelante para hacer efectivo ese crédito. Por eso es que a veces hablar de crédito empréstito, si bien parece lo mismo desde el punto de vista jurídico, no es igual, sino el empréstito de sí mismo es la operatoria en sí misma para hacer efectivo el crédito. ¿Y ahora estamos ante un empréstito? Lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados es la aprobación por parte de la Comisión Bicameral y el visto bueno en el Pleno de la Cámara de Diputados de una autorización para una operatoria de crédito público, y aquí viene una cuestión importante, que están contenidas en el programa de facilidades extendidas que se va a celebrar, o que está autorizado el Poder Ejecutivo Nacional a celebrar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el programa de facilidades extendidas que hace mención el decreto de necesidad de urgencia no es conocido, es desconocido para la población en general. Hay un nivel de falta de transparencia pero tan importante en esta operatoria de crédito público, y obviamente en el empréstito que
a partir de esta operatoria se va a llevar adelante, que sin duda genera esto que vos mencionaste al principio, un nivel de duda muy alto, que obviamente va a contribuir a preguntarnos si realmente hay una urgencia y una necesidad, o cuál es la urgencia y la necesidad que lleva al presidente de la Nación a mandar no el tratamiento de una ley, sino un decreto de necesidad de urgencia que hoy lamentablemente se aprobó en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿y cómo llamamos? Le pregunto esto desde mi absoluta ignorancia, ¿no? Periodísticamente, ¿qué concepto, qué término tengo que utilizar? Que se aprobó, se le autorizó al presidente para una operatoria de crédito público, para una operatoria de gestión de empréstito, para una operatoria de gestión de empréstito, se le autorizó a que el presidente firme con el Fondo Monetario Internacional un programa de empréstito, un programa de crédito público a través de un programa que se llama, que el Fondo Monetario Internacional lo denomina Programa de Facilidades Extendidas. Ah, no, demasiado complicado, así, más fácil, claro, no, que cuando sucede, yo tenga que dar una crónica, digo, bueno, lo que autorizó la Cámara de Diputados, ¿qué es? No, hay que referirse al DNU, lo que se autorizó es la operatoria de crédito público. Ahí está, operatoria de crédito público. De crédito público. Y esa operatoria de crédito público, los detalles de esa operatoria, están en un documento que, como te dije recién, no lo conoce la ciudadanía en su conjunto. Eso me quedó, programa de facilidades. Eso me quedó claro viendo ayer la reunión de la comisión bicameral, y hoy siguiendo la sesión, que los funcionarios que asistieron para dar información y responder preguntas de los legisladores, tanto diputados y senadores que asistieron a la reunión de la comisión bicameral, ninguno supo responder ni montos ni tampoco el techo, no dieron. Ni siquiera el ministro de Economía, en una entrevista que le hizo un periodista en el medio nacional, supo responder cuál era el monto que se estaba negociando con el Fondo Internacional, y a su vez dio un panorama bastante cuestionable, si queremos llamarlo de alguna forma, cuando planteó que el monto lo iba a fijar el mismo Fondo Monetario Internacional, lo cual nos pone en una debilidad demasiado grande, no solamente como negociadores de un crédito público, sino al mismo tiempo como futuros deudores de los montos que se vayan a firmar en el futuro. Bueno, la otra pregunta, y esto es el título, ¿no?, que elegimos para este bloque, si esto significa un nuevo endeudamiento millonario que contrae Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Sí, claramente es un nuevo endeudamiento, por lo que te dije hoy, de Liliana. La deuda bruta de la República Argentina aumenta. No es mentira esto que en algún momento algunos funcionarios, inclusive el mismo presidente, ha dicho de que la deuda que no iba a generar deuda de la nación de la República Argentina no aumentaba. La deuda aumenta. Es decir, a ver, es como que vos a tu esposa, vos estés casada y a tu esposo le prestaste, o a tu pareja le prestaste una determinada cantidad de dinero. Es una deuda intrafamiliar. Ahora, ¿qué pasa si para cancelar la deuda con tu señora o con tu pareja fuiste y te endeudaste con un banco por ese valor? Muy bien, ese banco te va a cobrar una tasa de interés y ahí va a haber un monto específico de endeudamiento. Estoy generando una deuda. Hasta ese momento había una deuda intrafamiliar. A partir del momento en que vos saliste a financiarte con un banco para financiar esa deuda intrafamiliar, aumentó la deuda de la familia. Entiendo. ¿Entiendes? Eso es lo que pasa con la situación que estamos viviendo. Bueno, actualmente el Tesoro, por diversas razones, voy a mencionar una que es muy importante. Allá en el 2005, hace casi un poco más de 20 años, el Tesoro de la Nación tenía un endeudamiento, tenía una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 11.000 millones de dólares. Pues bien, ¿qué hizo el Tesoro para cancelar y terminar con las deudas en el año 2005 con el Fondo Monetario Internacional? Pues emitió unas letras que se llaman letras del Tesoro intransferibles, se las dio al Banco Central, y a cambio de eso el Banco Central
le otorgó al Tesoro de la Nación esos 11.000 millones y con eso el Tesoro canceló su deuda y liquidó el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que históricamente la Argentina la sociedad argentina venía exigiendo. Pues bien, esa independencia económica que hemos conseguido en el año 2005 y las sucesivas reprogramaciones de deuda que se fueron dando a partir de ese momento, lo que han logrado es una independencia en las decisiones económicas, más allá que la vulnerabilidad de la economía argentina ha hecho de que en otros momentos la Argentina haya tenido que recurrir, como en el 2018, de vuelta al Fondo Monetario Internacional, y ahora volvemos a recurrir por un monto que ni siquiera sabemos. En el 2018 por lo menos sabíamos que eran 45.000 millones de dólares, por el cual nos volvimos a endeudar, y hoy de vuelta entramos en una fase de endeudamiento que es característica de este tipo de gobierno. Fíjate, Liliana, la primera fase de endeudamiento pero con Martín Guzmán también nos aprobó un acuerdo, un endeudamiento con el Fondo Monetario, con Alberto Fernández. Perdón, ¿me puedes repetir? Sí, con Alberto Fernández, digo, con el ministro Martín Guzmán también, con el ministro de Economía Alberto Fernández, el primero. También no hubo una... No. En el año 2021, cuando se trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se aprobó un nuevo endeudamiento. Lo que se aprobó fue un reperfilamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pautando un nuevo esquema de plazos y fundamentalmente de plazos y de tiempo de cancelación del endeudamiento. Por la deuda que se había contraído en el 2018. Fundamentalmente por la deuda que se contrajo en el año 2018, que se hacía impagable en los años sucesivos, 2022, 23, 24, 25, etcétera. Pues bien, en ese momento no se tomó nuevo empréstito, lo que se ahora fue sí una operación de readecuación de los vencimientos a unos plazos más adecuados para el flujo de caja que la República Argentina presentaba. Ahora sí estamos contrayendo una nueva deuda. Con este DNU aprobado en el Congreso de la Nación, sí, lo que se ha alcanzado es la aprobación para contraer un nuevo empréstito. Bien, ahora, si no se aprobaba, no se la autorizaba, supongamos que el resultado de la votación en la Cámara de Diputados hoy hubiera sido el contrario, que se rechazaba el DNU de Javier Milei, no se le autorizaba esta operatoria de crédito público con el Fondo Monetario Internacional de un nuevo endeudamiento con la banca internacional, no la banca, con el Fondo Monetario Internacional. Si esto no se aprobaba, ¿qué pasaba? ¿Era el único camino? ¿No íbamos, repito lo que se escucha, ¿no? ¿Nos íbamos a default? ¿Qué pasaba? Decir que no hubiera pasado nada sería una insensatez profesional tremenda. Es decir, no aprobar tendría consecuencias financieras para la República Argentina y sobre todo consecuencias sobre el tipo de cambio. Existe en la República Argentina hoy una fuerte presión y han existido permanentes presiones en estos días, fundamentalmente presiones muy significativas sobre el tipo de cambio, atendiendo a la lectura que hacen muchos analistas económicos y fundamentalmente empresarios y actores que se mueven en el mundo financiero acerca de una lectura sobre un tipo de cambio desfasado, sobre un tipo de cambio que ha perdido competitividad a nivel interno y a nivel externo. Estamos hablando del dólar. Exactamente, el precio del dólar en relación al peso. Entonces, obviamente que la no aprobación en estas condiciones tendría costos para la República Argentina. Ahora, yo revierto la pregunta, Liliana, porque me parece también de una ingenuidad tremenda contestar solo entonces es necesario aprobar. Claro, el único camino era fondo porque no existe otro camino. Y en realidad existe otro camino. Y ¿cuál? El camino que existe, y existen varios otros caminos. ¿Cuáles? Me parece que esto es lo que hay que poner sobre la mesa. Y el camino es empezar a pensar de que debemos salir de un modelo que lo que está presentando es una inconsistencia tremenda en términos de un tipo de cambio vinculado a lo que se denomina
crowd impact del 1%, es decir, un ajuste del tipo de cambio del 1% mensual, hablamos del tipo de cambio oficial, frente a una tasa de política monetaria cercana al 30%. Hoy los bancos están pagando, por dar un ejemplo, plazos fijos entre el 2,5 y el 3%, y los bonos de la deuda argentina pagan un poco más. Entonces, quien tiene dólares hoy con esta desconfianza, sin la aprobación del fondo del crédito con el Fondo Monetario Internacional, esto iba a seguir generando una bola de nieve tremenda. Entonces, con este nivel con este nivel de crowd impact, con este nivel de tasas de interés de política monetaria, los tenedores de dólares, los tenedores mayoristas de dólares, no estamos hablando de los minoristas, generan unas ganancias extraordinarias en dólares en la República Argentina. Entonces esto le sirve a determinados sectores, que no es Doña Rosa, que no es Liliana Romero, que no es Ataliba, que no somos nosotros, y que tiene que ver con estas intervenciones fuertes que se hacen en términos especulativos en el mercado de cambio. Para prolijar, entonces, si no se aprobaba, si no se autorizaba esta operatoria de crédito público con el Fondo Monetario Internacional, existen otros caminos. Obvio, iba a haber que revisar el modelo hoy vigente en la República Argentina, que lo único que está generando es un proceso de redistribución tremenda hacia los sectores financieros. Bueno, pero esta decisión del presidente Javier Milei está acorde con la política que viene llevando a cabo, ¿no? Pero por supuesto, en lo económico, Liliana, y en lo financiero. Esto se adecúa al modelo de tipo de cambio financiero que lleva adelante este gobierno. Bueno, ahora la otra pregunta, entre las tantas, es qué consecuencias nos va a acarrear a nosotros, lo que ustedes decía, Liliana Romero, Ataliba Laprovita, Francisco Acosta, el empleado municipal, el trabajador provincial, el trabajador de comercio, ¿qué consecuencias nos apareja a nosotros? El presidente, como buen ortodoxo que es, como buen economista ortodoxo que es, sabe las consecuencias, y él sabe de que el endeudamiento en un momento determinado implica mayores impuestos en futuro. O sea, el costo intergeneracional que tienen los mayores endeudamientos en un determinado momento lo terminamos pagando más adelante, o lo terminan pagando nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, terminamos siempre condenando en la evolución intergeneracional de la sociedad, lo terminamos condenando por dos vías. La primera, porque otro se tiene que hacer cargo de la deuda que estamos necesitando por la mala aplicación de modelos económicos. Y la segunda es porque la sociedad, para hacerse cargo de esa carga de deuda, va a tener que tener más recaudación, más impuestos. Entonces, lo primero que van a decir estos economistas o estos responsables de la negociación de este tipo de créditos es que se espera que con esto la economía crezca, y en realidad no se está moviendo ni un ápice con esto, las bases, los cimientos de la economía real, sino simplemente lo que se está haciendo es darle vida, darle aire, como si fuera un pulmotor a un modelo que sigue y que va a seguir mostrando sus debilidades en términos de justamente estas consecuencias que nosotros en este tiempo estamos viendo. Por ejemplo, el nivel de caída de reservas internacionales este año fue de más de 4.500 millones de dólares, y solo en marzo el Banco Central perdió más de 300 millones de dólares de reserva, y esto tiene un costo enorme para la República Argentina, Liliana. ¿Y por qué esa pérdida, por qué esta pérdida en dólares de reservas del Banco Central? Y vos figurate que nosotros estamos perdiendo reservas justamente por esta bicicleta financiera que está generando la política inconsistente de tipo de cambio que está llevando adelante el gobierno, justamente financiando a los especuladores
en el mercado de cambio, y no solamente en el mercado de cambio, sino también en el mercado de en la bolsa, en el mercado de valores de la República Argentina, a través de cambio de dólares por bonos de la deuda, para luego recibir 2,5, 3 o 4% de rendimientos mensuales. Cambiamos nuevamente a dólares con una devaluación del 1% mensual. Es un negocio enorme que ningún otro país del mundo debe estar presentando. Entonces, este es el costo que nosotros estamos asumiendo como sociedad frente a este modelo de tipo de cambio vinculado a un ajuste tan poco consistente para llevar adelante un proceso. ¿Y quién sale ganando con todo esto? Porque alguien debe ganar. Los sectores financieros, Liliana, los sectores como siempre, como te decía recién, como viene sucediendo, financieros que operan en el mercado mayorista de cambio. Bien, ahora reitere por favor para qué va a ser utilizada esta deuda millonaria. Bueno, ¿para qué? No sabemos exactamente cuál es la dimensión del uso, pero lo que figura en principio es para cancelar letras intransferibles del Tesoro que le dio en su momento al Banco Central, es decir, la deuda entre intrafamiliar que tenemos en la República Argentina. Esa deuda va a ser saneada con un endeudamiento internacional que no sabemos ni el monto ni la tasa de interés. O sea que no va a ir para generar, por ejemplo, para las pymes, no, este tipo para de los jubilados, no, nada. No, este tipo de financiamientos no tiene una implicancia directa sobre el nivel de actividad, Liliana, excepto que el Banco Central utilice estos fondos como para promover de alguna manera algún esquema de aumento en la demanda monetaria, lo cual yo lo veo muy verde por ahora, teniendo en cuenta que justamente de lo que no se está discutiendo, no se está hablando en la República Argentina, es de políticas en esta dirección que permitan un aumento en la demanda. Fíjate vos cómo viene decreciendo y no hay un viso de que esto pare, la venta en supermercados, por ejemplo, o cómo ha impactado la caída en los salarios reales sobre el consumo en general. Es decir, hace mucho tiempo en la República Argentina no veíamos una caída en los niveles de consumo como lo que hemos visto durante los últimos meses del año 2024 y lo que hemos visto en el mes de enero y febrero del año 2025. Bueno, entonces el futuro bastante negro que nos espera. Hay que ver qué resulta ahora, ¿no?, de la negociación con el fondo. Mañana los mercados, frente a esto que vos estás diciendo, probablemente los mercados estén exultantes, veamos que todo brilla, que la Argentina por el cuero de quién, digamos así, hablando más bullish que nunca, es decir, más vendedora en términos de sus acciones, en términos de las acciones de sus empresas. Ahora, el problema no es mañana, la cuestión no hay que verla en términos de mañana o la semana que viene, plazo, o dentro de un mes. Hay que verlo en términos de los costos sociales que esto tiene en función no solamente de futuros impuestos, sino que efectivamente la falta de calibración de las variables macroeconómicas en torno a una política económica que está mostrando demasiadas debilidades, la quieren sanear con una curita que representa un endeudamiento que ni siquiera sabemos de qué se trata. Bueno, no, decía que nos vamos a acordar bien cuando soportemos estas consecuencias por nuestro lomo, que las suframos las consecuencias por nuestro cuero, los trabajadores, digo, ¿no?, los ciudadanos de a pie. Nos vamos a acordar bien de los 129 diputados y diputadas que hoy, 19 de marzo, aprobaron y autorizaron al presidente a esta operatoria de crédito público. No puedo con mi genio de economista político y decirte que también estamos entrando en la cuarta generación de endeudamiento de la República Argentina. Es un hito histórico, estamos entrando, la primera fue con Martínez de Oz, la segunda fue de la etapa de nuestra historia contemporánea, la segunda fue con
el gobierno de Menem, la tercera fue con el gobierno de Macri, y lamentablemente nuevamente nos encontramos con una nueva etapa de endeudamiento en la República Argentina. Ese sería el título. Estamos entrando en la cuarta etapa de endeudamiento. Ese sería uno de los títulos. Ponele vos, anda poniéndole los títulos que quiera, pero sin duda es la manifestación de una gran debilidad que sigue teniendo la política de tipo de cambio en la República Argentina, y que demuestra que, y ahí meto otro tema que está muy vinculado, y si querés lo charlamos en otro momento, vinculado con la inflación, que lo que demuestra es que la inflación no siempre y en todos lugares es un fenómeno monetario, tiene que ver con cuestiones estructurales, y en este caso con cuestiones de tipo de cambio, porque si el tipo de cambio a Milei se le dispara, que seguramente se va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional un tipo de cambio más alto, que no creo que sea libre, yo creo que va a ser entre bandas, se le va a terminar descalabrando el modelo. Entonces el gobierno hoy debería estar pensando la manera de emprolijar su salida del modelo económico para ir a un modelo productivista, y no tener necesidad de hacer estos malabares financieros como para tapar agujeros que el mismo modelo le está generando. Licenciado Atalio Laprovita, gracias por esta comunicación. Un abrazo grande, Liliana, y saludos a todos. Que tenga buenas noches. Bueno, ha sido bastante claro Atalio Laprovita, ¿no? En carácter de licenciado en economía y también abogado, hablando desde el aspecto constitucional y legal de este decreto que fue autorizado hoy por la Cámara de Diputados de la Nación por 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones. Aunque estos 6 legisladores que se abstuvieron hubieran rechazado, no alcanzaban a la mayoría obtenida de los 129 que aprobaron, ¿no? Suman entre los 108 por el rechazo más las 6 abstenciones, 114 votos. No alcanzaban para llegar a los 129 que aprobaron. Bueno, antes de despedirnos, le agradecemos al doctor Jabornisky, que nos hizo recordar que hoy, 19 de marzo, se cumple un nuevo aniversario. ¿Recuerdan de aquel jueves 19 de marzo del año 2020? Se están cumpliendo 5 años del decreto número 297 que establecía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Estamos hablando de la pandemia del COVID, del coronavirus, ¿no? COVID-19. Exactamente, me está haciendo recordar el doctor Jabornisky que el jueves 19 de marzo a las 21:15 comenzaba la cadena nacional con este anuncio por parte del presidente Alberto Fernández, que lo veíamos secundado de un lado con el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, anunciando justamente las medidas que se disponían por la pandemia, ¿no? Y al otro día fue publicado, el 20 de marzo, viernes 20 de marzo, fue publicado en el boletín oficial el decreto número 297, que a partir de allí comenzó el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy, 19 de marzo, se cumplen 5 años. Increíble que ya hayan transcurrido 5 años, ¿no? Ahora, el interrogante, cuando decíamos que íbamos a salir mejores de toda la pandemia, me parece que no aprendimos la lección, ¿no? Seguimos cometiendo medio que los mismos errores.